¿Tenés buena conexión, Harry? De nuevo, ¿está conectando? Y ahora entró. ¿Y qué tengo que hacer? Nada, él se tiene que conectar. ¿Le enviaste? ¿No? ¿Sí? Es la invitación. No pudo unirse. Es un tema de Javi. Ahí aparece. Ahí aparece. Acá estoy. Bueno, quédate quieto esta vez. Bueno, Javi, largamos porque hay mucha gente ya conectándose, así que aprovechamos. Los pocos que no te conocen, te agradezco si nos haces una breve introducción a tu existencia. Nosotros nos conocemos, siempre lo charlamos, ¿no? Nos conocemos ya hace muchos años y hemos trabajado juntos, nos hemos mantenido en contacto siempre y hoy sos definitivamente el referente en la zona de habla hispana, entre otras cosas para neurodinámica, que es la formación que, bueno, ahora vos lo vas a contar, que armó Michael Shacklock y ha dictado cursos acá en Argentina. Los primeros cursos fueron con Michael y con vos como traductor y después ya vos como docente y para nosotros es un honor, un orgullo y una alegría de tenerlos de vuelta aquí entre nosotros. Así que te abro la cancha y después vamos a ir charlando un poco sobre esta historia que nos espera en noviembre. Vamos a repetir un par de veces tu curso, que va a ser después de un tiempo bastante largo que vos volvés a dictar un curso semipresencial. Esta vez va a ser una novedad acá en Argentina en noviembre de este año en Buenos Aires. Bueno, gracias por la presentación, Harry. Sí, nos conocemos hace mucho con Harry y veo que está Gladys también conectada por ahí, recién vi que aparecía. Mi formación es larga y por distintos trayectos. Pasé mucho por la neurorehabilitación, en la cual sigo todavía, para contarles un poco. Esencialmente yo fui docente de ciencias básicas, cosa que está muy relacionada con todo esto. Yo fui docente de anatomía durante muchos años, docente de fisiología y de metodología de la investigación también, cosas que me han motivado siempre y siempre traté de escarbar un poco profundo dentro de lo que hacemos, ¿no? Con una visión siempre crítica en cuanto a la profundidad, ¿no? Y a pensar y repensar todo el tiempo por qué hacemos las cosas que hacemos. Y dentro de eso, en algún momento, cuando empecé a tener algunos conocimientos muy lejanos sobre la neurodinámica o el abordaje sobre los nervios periféricos, me entra la duda, que sigue siendo diría yo, la piedra angular de lo que hacemos en la terapia manual, de lo que hacemos cada vez que ponemos la mano arriba de un paciente. Nosotros ponemos la mano arriba de un paciente con la intención de hacer algo, de mover un tejido, pero siempre estamos moviendo y haciendo muchas cosas al mismo tiempo.
Y eso es algo que no vamos a poder dejar de hacer nunca, por más específicos que queramos ser. Y en ese momento, cuando empecé a dar con la neurodinámica, con los conceptos iniciales de neurodinámica, mi motivación fuerte era esa, ¿no? ¿Cómo poder hacer para mover los nervios, tanto como para descubrir si el paciente tenía alguna participación de sus nervios en su cuadro, y en segundo lugar, como para poder aliviarlo o mejorar su condición? Y eso siempre fue la punta del inicio mío en esto. Y repito, eso no es inclusivo solamente de la neurodinámica, eso creo que es la clave de toda terapia manual y la clave de cualquier terapéutica en la cual ponemos la mano sobre el paciente. Una de las cosas que a mí yo aprendí de Harry, cuando nos conocimos hace ya bastante tiempo, aunque somos muy jóvenes los dos, fue hace tiempo ya, era esto de poder hacer terapia manual en pacientes con neuro, ¿no? En general, el abordaje de los pacientes con neuro, ahora ya cambió mucho, pero antes estaba muy, no quiero nombrar técnicas y abordajes específicos, pero era muy, como demasiado cuidadoso, diría yo, en cuanto a dónde poner las manos, dónde no, y esta cuestión de que a veces meterle mano al paciente con prácticas que habitualmente son más del campo de la terapia manual ortopédica, creo que fue una de las cosas que yo más aprendí de vos, Harry, en su momento, y en ese aspecto creo que la neurodinámica es súper interesante, ¿no? Porque combina mucho, combina justamente el nervio con el sistema musculoesquelético. Si bien ha sido una terapia que se aporta mucho más en la terapia manual ortopédica, se utiliza más para cuestiones de patologías clásicamente de terapia manual ortopédica, de musculoesqueléticas, es súper útil para un hombro de un paciente hemipléjico o para un lesionado medular, y es súper interesante esa mixtura que tiene. A mí, mi viaje dentro de la profesión, como les decía, desde las ciencias básicas, de la investigación, me llevó a esto y me sentí cómodo en esto. Un viaje también que nos unió en su momento con Harry, en el cual yo seguí fuertemente, es el dolor, ¿no? El abordaje del dolor. Y esa es la otra parte en la cual este abordaje sobre los nervios periféricos nos es muy interesante para saber un poquito más de lo que está pasando con los dolores de los pacientes. Ahora, Javi, el nombre neurodinámica es una palabra, ¿no? En principio. Si en 3 palabras tenemos que explicar de qué se trata, de qué estamos hablando cuando hablamos de la neurodinámica, qué incluye, qué no incluye, qué se mueve, qué no se mueve. Yo me acuerdo en mi época era raro pensar en una biomecánica de un nervio. Pensé que era una estructura que sufría con la anatomía o fisiología. De repente aparece Shacklock hablando de la dinámica del sistema nervioso, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de neurodinámica? Bien, súper, les dijiste un montón de cosas ahí. En primer lugar, es más que una palabra. El concepto de neurodinámica surge en un momento en el cual Shacklock quiere poner una separación, una aclaración sobre lo que se venía trabajando. Los trabajos sobre las movilizaciones del nervio existen hace muchísimo tiempo. Yo tengo una serie de papers viejos, estoy hablando de fines del siglo XIX, 1870, donde las técnicas se hacían quirúrgicas. Tengo unas cosas súper interesantes donde se operaba, por ejemplo, el ciático, se ponía el paciente acostado boca abajo en la camilla, se exponía el ciático, que el ciático es muy superficial entre los músculos de la parte posterior del muslo. Y se colgaba, se levantaba, tomando el ciático con 2 dedos, se levantaba todo el miembro inferior del paciente. Piensen que esto se hacía antes de que Ramón y Cajal describa la sinapsis. O sea, no se sabía cómo funcionaba un nervio. Se sabía que el nervio era algo distinto a un tendón, pero no se sabía bien qué es lo que hacía. Y ya se aplicaban técnicas de tensión sobre el nervio, con la intención de curar. Eso es súper interesante, esa evolución. Eso siguió durante mucho tiempo, esas técnicas se abandonaron a mitad del siglo, los primeros 20 años del siglo XX, y después se retoman de diversas maneras. Pero una cosa importante con respecto a la palabra neurodinámica es que cuando Shacklock entra en este trabajo, que venían trabajando mucho en Australia, un grupo grande de fisioterapeutas,
estaban muy concentrados sobre la tensión, sobre el concepto de tensión. Y hay que entender que en ese momento el auge de la fisioterapia estaba basado en la tensión. Todas las investigaciones en ciencia básica se dedicaban a ver qué pasaba con el tejido muscular, con el tejido facial, con el tejido neurótico cuando era sometido a tensión. De alguna que otra manera eso terminó llevándose hacia el nervio. Y de hecho se hablaba de elongación neural, que era el nombre que le habían dado los cirujanos allá a fines del siglo XIX a esas técnicas, stretching neural. Y la palabra neurodinámica Jack la pone para decir, acá hay algo más que la mecánica. Acá está pasando algo mucho más que la mecánica. Si bien en un tejido musculoesquelético, en una fascia, en un tendón, cuando lo ponemos sobre tensión, también pasan otras cosas más que la mecánica. De hecho, el tejido cuando está tenso suele quedarse sin sangre, en primer lugar. El nervio era muy distinto porque la fisiología del nervio es muy distinta. Entonces, lo que hace Jack cuando pone en ese paper original, que después lo voy a compartir para que lo puedan compartir también, Harry, me comprometo, yo lo tengo traducido al castellano, el paper original de Jack en el año 95, donde aparece por primera vez la palabra neurodinámica, es no solamente para ponerle un nombre a lo que se hacía, porque el nombre era movilización del sistema nervioso, que de hecho es el libro de Butler del año 90, 91, que es un excelente libro. Jack trabajaba junto con Butler, y Jack en ese momento dice, acá pasa algo más que la mecánica, acá hay algo más que la movilización, acá cuando movemos el nervio pasan cosas que son distintas entre el nervio y las demás estructuras. Y ahí es donde pone, entonces cuando vos me decís, si tenés que resumir, el concepto de neurodinámica es la aplicación clínica, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, de la mecánica y la fisiología del nervio, porque están relacionadas, y a su vez se relacionan con el sistema musculoesquelético. Una de las cosas que pasaba en ese momento era que por estar tan enfocados en el nervio, no se tenía tan en cuenta qué es lo que pasaba con lo que estaba alrededor del nervio. Entonces por ahí se hacía una maniobra de tensión sobre un nervio, sin tener en cuenta que en algún lugar por ahí el nervio estaba siendo apretado. Por ejemplo, el plexo braquial entre la clavícula y la primer costilla. Una persona que tiene muy descendido el hombro, que piensen en un hemipléjico en estado inicial donde el hombro cae, el nervio, todo el paquete vascular nervioso queda apretado acá abajo. Si yo hoy me pongo a mover el nervio, lo único que voy a hacer es irritarlo, probablemente. Entonces, en la unión adentro del nervio, lo que pasa entre la mecánica y la fisiología, y después teniendo en cuenta ese nervio con respecto al sistema musculoesquelético, eso es la neurodinámica. Ahí es donde Jack pone el hincapié en cambiar un poco el concepto. Y claramente uno podría decir, por ahí los que están viendo del otro lado pueden decir, bueno, es una cuestión nominal o de semántica, y no es así, porque la clave está en cambiar la forma en la cual abordamos al paciente. Cuando nosotros pensamos que estamos estirando o deslizando una cuerda, como veo en muchos videos de YouTube, vamos con una mecánica completamente distinta, vamos con la misma mecánica con la cual vamos a mover un tendón, con la cual vamos a mover una fascia. Cuando movemos un nervio no es lo mismo que mover una cuerda, porque el nervio tiene mucha fisiología distinta. Esencialmente el nervio está muy irrigado. El nervio es parte del sistema nervioso, y como todos sabemos, siempre lo abocamos a las neuronas del encéfalo. Cuando una neurona se queda sin oxígeno, por muy poco tiempo empieza a entrar en disfunción. El resto de las células no. Una célula muscular puede estar un rato largo sin oxígeno. Una célula de fibroblasto puede estar horas sin oxígeno y no le pasa nada. Después se empieza a morir en algún momento. El nervio no. El nervio requiere todo el tiempo un aporte sanguíneo muy fuerte. Por eso está lleno de sangre. Y por eso, al tener en cuenta que cuando movemos un nervio, no solamente estamos cambiando la mecánica, sino la fisiología dentro del nervio, cambiamos completamente la forma de moverlo. De hecho, hay movimientos, uno podría decir, bueno, uno puede ser igual de cuidadoso cuando mueve un tendón. No, cuando uno mueve tejido musculoesquelético, a veces es interesante hacer movimientos balísticos, e ir con un ritmo con cierta inercia, porque el tejido le hace bien, y de hecho si uno quiere lograr una sincronicidad del movimiento le sirve. Cuando movemos un nervio nunca hacemos eso. Cada movimiento es graduado. No quiere decir que sea muy lento. En algunos casos se puede hacer una maniobra rápida, pero siempre tiene que estar graduado. ¿Por qué? Porque la clave es que siempre tenemos que estar listos, aunque en cualquier grado lo podemos frenar. Porque la sintomatología que aparece en el nervio pasa de 0 a 100 en un grado de movimiento. Entonces siempre que estamos moviendo hay que ser cuidadosos. Y esa es la neurodinámica. Ahí viene la clave de la neurodinámica, es tener siempre presente lo que pasa a nivel mecánico, porque nosotros en definitiva lo hacemos a nivel de mecánica. Sería genial poder apretarle un botón
o hacer un agente físico que aumente el transporte exoplasmático dentro de un axón. No lo hay, por ahora no lo hay. Entonces lo hacemos a través de la mecánica, pero lo que nos importa es cambiar la mecánica y la fisiología del nervio, y a su vez tener en cuenta siempre que ese nervio está en un contexto, ese nervio no está flotando en el aire, como nos gustaría. Nos encantaría poder mover los nervios sin que estén rodeados de túneles osteofibrosos, de huesos, de ligamentos, pero están siempre rodeados, por lo cual lo que vemos en neurodinámica es qué pasa en la mecánica y la fisiología del nervio con las respuestas que hacemos, las respuestas de los pacientes a las maniobras que nosotros hacemos, y a la vez cómo vinculamos eso con el resto del tejido musculoesquelético, tanto en la evaluación como en el tratamiento. Esto tiene un fuerte respaldo científico. Es decir, que para mí siempre era Shacklock era uno de los que más, no sé si te pasó lo mismo, que más nos ha explicado lo que estamos haciendo. Algunas cosas, viste, que por sensibilidad o por intuición o por experiencia, pero sabía por dónde va la cosa, y acá de repente viene uno y te pone letra sobre letra, ¿no? Y te dice, esto sucede de verdad. Lo ves así también con la neurodinámica. Es decir, este es un curso donde tenés un respaldo de lo que estás viendo y haciendo, es lo que está pasando. Es muy preciso en sí. Sí, de hecho, viste que hay un viejo dicho que dice, Dios los cría y el viento los amontona, ¿no? Entonces, a veces uno tiene que ser cuidadoso por los sesgos, a veces por demás, ¿no? Porque también hay que entender una identidad profesional y una característica de los fisios, de los kinesiólogos y los fisios, que a veces no nos cuesta ir tan profundo, ¿no? Cuando empezamos a hablar de moléculas y cosas, en general a los fisioterapeutas suelen esquivarse. Shacklock es ultra de ir a lo finito. Estaba revisando unos videos de la formación donde hay mucho de lo que hacemos con los pacientes en las técnicas hechos en cadáveres sin formalizar. Yo trabajé mucho con cadáveres en mi experiencia como docente de anatomía, pero lamentablemente siempre con cadáveres formalizados. Y el formol le quita mucho, porque el formol deshidrata. Entonces, le quita mucho la diferente movilidad que tienen los distintos tejidos. Y casi todas las maniobras neurodinámicas que nosotros trabajamos en los pacientes, Shacklock las tiene firmadas en cadáveres. Eso es súper interesante. Y a veces yo le digo, hoy tenemos que meter esto en todos los cursos para que todas las maniobras se vean, y algunos sé que no es tan necesario. Pero sí, el respaldo es muy grande, y te diría que hoy día, Harry, lo afortunado es que, si bien decía al principio, ¿no? Cuando me preguntaste qué es la neurodinámica no es solamente un nombre. Creo que el hecho, cuando hay momentos en los cuales la evolución es permanente, no fue una cosa que se inventó de la nada un día a la mañana, pero en determinados momentos hay escalones o escaleras que hacen que se pase a otra cosa, ¿no? Como las versiones de los software, cuando es 2.0, 2.1, 2.3, en algún momento pasa a ser 3. Cuando ya los cambios son suficientes pasa a ser la versión 3. Y con esto, o los autos pasa lo mismo, ¿no? Con esto pasó eso. La palabra neurodinámica vino bien para decir, a partir de ahora podemos ir a hacer un nuevo escalón. Y te diría que el crecimiento hoy día, hace poco di una charla para Costa Rica sobre las evidencias de ciencias básicas de la neurodinámica. Y se ha ido tan a nivel molecular, por otro lado hay mucha evidencia clínica, muchísima evidencia clínica. Pero la evidencia es muy, muy grande. Es súper interesante, porque diría, para no irme por las ramas, porque a mí no me es difícil irme por las ramas, yo le diría que en general muchas de las cosas que hacemos cuando hacemos con un paciente y movilizamos otras estructuras, sobre todo cuando elongamos músculo y fascia, muchas de las respuestas positivas que tenemos es por haber movido el nervio. Y eso ya antes era algo que por ahí decíamos y hoy día está comprobado. Ahora salió una revisión directamente de trabajos en los cuales se ve que para generar mayor rango articular de la cadena recta posterior es mejor hacer deslizamientos neurales que elongación estática. Bien. Cosa que era impensada. Y si ahora con el diario del lunes todo el mundo gana el PRODE, ¿no? Es lógico entender así, porque el músculo y el tendón van a frenar el movimiento antes de que llegue al nervio, para protegerlo. Son los alfiles. Entonces lo van a proteger.
escuchame una cosa, para no gastarte toda la magia del curso, porque a vos se te conoce porque tenés mucho respaldo y cosas, y me parece que es una parte tan rica de tus cursos. ¿Qué aprendo concretamente en tu curso? Voy al curso, ¿cuánto tarda? ¿Cuánto dura? Hay una parte teórica que hoy por hoy, gracias a Dios, digo yo, después de tantos años, la puedo leer, releer. Yo me acuerdo los primeros cursos eran de traducción simultánea, que era un mareo absoluto. El otro día hablé con alguien, digo, que me dice, fue durísimo el curso, la parte teórica, porque, digamos, digamos, mucho conocimiento anatómico, funcional, biomecánico, y con una traducción simultánea era dura. Tengo entendido que han dividido el curso en dos partes, que hay una parte introductoria teórica, que la accedo como alumno a esa parte antes del curso presencial. Esto es así. Sí, sí, de hecho está bueno porque a mí me parece que es una cosa genial, toda la parte teórica, y más que lo teórico te diría, porque por ejemplo todas las maniobras de evaluación también están en esa parte. Hay una parte inicial que es toda asincrónica, que una vez que el alumno se inscribe en el curso, 3 semanas antes de la parte presencial, se libera el acceso a la plataforma, que es la plataforma oficial de neurodinámica. Van a tener acceso al material que ven la gente que hace el curso en todo lado del mundo, es exactamente el mismo curso, y ahí ven toda la parte teórica y la parte práctica también, toda la palpación neural y todas las pruebas neurodinámicas también las van a poder ver antes y poder verlas de la mano del creador, que eso me parece que es genial. Si bien yo lo doy exactamente igual que él creó muchas de las técnicas, las creó él o las modificó Michael Shacklock. Y en los videos lo van a poder ver a él con traducción abajo en subtítulo, y con la posibilidad también de tener subtitulado en papel si lo quieren para leerlo. Van a tener toda esa parte antes, y eso me parece que es genial porque la teoría requiere un tiempo de maduración muy distinto en cada persona. Y uno de los grandes problemas del curso es que en el momento de hacer las prácticas del curso presencial clásico que damos, era que en el momento de hacer las prácticas vos estás posicionado poniendo en tensión el nervio mediano de tu compañero, y mientras te estás acordando cuáles eran las raíces, los nervios espinales de los cuales surgía el nervio. Tu compañero, con suerte, queda con los dedos móviles. Entonces ese era un gran problema. Vos no aprendías la técnica, tu compañero que estaba siendo de paciente la sufría. Esta posibilidad de poder ver la teoría antes te da el tiempo de madurarla, de reverla, ya haberla visto, y después en la práctica se vuelve a practicar la palpación y las pruebas neurodinámicas, y se ven todos los abordajes terapéuticos que hay sobre esas mismas maniobras. Eso es genial. Y de hecho, nosotros acá en Latinoamérica, yo estoy haciendo una tercer parte, les diría. Tenemos una parte inicial que es la teoría, dada con los videos, y una semana antes del presencial, de que es un fin de semana, una semana antes del presencial, hacemos un Zoom o un Meet en vivo conmigo y los alumnos, para que puedan sacarse las dudas que les haya quedado de la teoría. Entonces masticamos eso en un vivo, virtual, pero en vivo, y ya directamente eso lo hacemos el viernes anterior, no el día inmediatamente anterior, pero una semana antes de la parte presencial. Entonces todas las dudas que hayan quedado las hacemos ahí. Si bien en la plataforma también tienen la posibilidad de preguntar y recibir las respuestas, hacemos 3 instancias. Una parte asincrónica, que son ver los videos de la teoría y de la práctica. Una parte virtual sincrónica, que es para sacar dudas y para que yo haga un resumen de lo visto en lo teórico, y después hacemos la parte práctica, que es meterle mano a full durante 2 días. Hacemos un día el cuadrante superior, tanto la evaluación como el tratamiento, y el día siguiente hacemos el cuadrante inferior, tanto la evaluación como el tratamiento. Bien, el curso presencial con vos es 7 y 8 de noviembre en Buenos Aires. En Buenos Aires, sí. En Buenos Aires. ¿Quién se tiene que inscribir? ¿A quién le recomendás el curso? Así que puede, quiera,
está limitado a ciertas profesiones? ¿Cómo No, viene? no. Estudiantes o estudiantes avanzados, ¿no? Quiero que aclaremos esto para delimitar un poco, porque es una práctica que no es para cualquiera, no es chiste esto de tocar el sistema nervioso, va en serio, ¿no? Sí. No, el curso está dirigido a profesionales de la salud. O sea, generalmente la mayor cantidad de asistentes son kinesiólogos, pero está súper útil y súper bienvenidos los terapistas ocupacionales, los médicos fisiatras y los traumatólogos, que en algunos casos han tomado el curso conmigo y luego me dicen, yo no voy a hacer las prácticas, pero las quiero conocer para luego poder guiar cuando solicito asistencia de rehabilitación a algún paciente. Pero cualquier otro profesional de la salud que quiera, que esté interesado, como cosas raras, he tenido bioingenieros, que me resultó muy interesante. 2 veces tuve bioingenieros en el curso, haciendo el curso, y sabían un montón de anatomía, cosa que me sorprendió. Lo que sí yo recomiendo, o sea, recomiendo no, que no está, a veces nos pasa en los cursos, en Argentina no pasa tanto, pero en otros países sí pasa que cuando vienen pacientes a los cursos, no están habilitados a venir, a menos que sean profesionales de la salud, porque no les va a servir, no van a poder entender lo que me ha pasado. Y no están bienvenidos. Y en cuanto a alumnos de últimos años, yo creo que sí es interesante. Yo, de hecho, mi visión de la formación es que, bueno, tengo unas visiones bastante críticas sobre la formación. Críticas a favor, creo que es importante que uno vaya metiendo mano con cuidado desde que está en la formación. Creo que a veces es un error de las formaciones nuestras esto de que empezás a meter mano después que te recibís. Y creo que un alumno que haya tenido ya los conocimientos básicos de patología musculoesquelética, de anatomía, puede tranquilamente hacer la formación. Y en algunos casos me he sorprendido y que no es tan sorpresa, muchas veces los alumnos de últimos años tienen mucho más fresca la anatomía que los que están recibidos hace más tiempo. Y en algunos casos, si bien uno podría ver cierta prurito en esto, creo que es mejor crecer derecho que crecer torcido y después enderezarse. Me parece súper interesante que si están a punto de recibirse, ya lo hagan. La realidad es que le va a ser mucho más útil a aquellos profesionales que ya vienen trabajando y se les escapan a algunos pacientes. Esos codos dolorosos que le das con todas las técnicas que conoces para el codo de tenista y no terminan de funcionar, es porque muchas veces el problema en el codo es el nervio radial profundo. Esa fascitis plantar que va y vuelve el paciente, que le hace tratamiento, mejora, pero al rato vuelve y a veces se viene un poquito más arriba o a veces va con una lumbociatalgia, muchas veces el nervio tibial posterior. Y así podríamos hablar de muchísimos, con los dolores de hombro que tienen que ver con el plexo braquial, C5. Para esos profesionales que ya les pasa esto, que se les escapan a algunos pacientes, la neurodinámica es genial. Si pasa con esto, Harry, hay una cosa que yo siempre digo, la neurodinámica es una herramienta muy filosa, chiquitita y filosa. Te sirve para pocos pacientes, pero para esos pacientes que te va a servir, si no trabajas algo en neurodinámica, no van a resolver. Bien. El medio lo contestaste. Tenemos un minutito más, así que por eso te estoy abreviando un poco. Aparte, aprovechamos después una próxima instancia para ampliar algunos conceptos. Hago neurología, hago traumatología, hago deportología, hago reumatología, neurodinámica me sirve. Sí. Es una herramienta para todas las áreas. Sí. Y de hecho, en deporte, ya que lo mencionás, no solamente es útil para tratar. Yo siempre creo que nuestra profesión, cuando digo nuestra profesión me refiero a la fisioterapia en particular, pero lo podríamos hacer extensible a la terapia ocupacional también. Creo que es muy útil para tratar, pero son las mejores profesiones para prevenir. Y en algún momento nosotros nos tenemos que dedicar a prevenir. Porque nosotros podemos cambiar las estructuras y cambiar las cosas antes de que se lastimen. Y creo que los conocimientos de neurodinámica son importantísimos para eso. Te vas a ir de mochilero a recorrer el Machu Picchu y vas a usar una mochila de 40 kilos.
si tus trapecios no soportan los 40 kilos, esos 40 kilos van a estar en el plexo braquial. Y el plexo braquial no le va a gustar tener 40 kilos, porque el nervio es delicado. Entonces, aplicar cuestiones de neurodinámica. ¿Tenés un pie que prona demasiado? No solamente vas a tener un problema de pronación y mala alineación, sino que el nervio tibial va a estar apretándose debajo del malleolo interno. Entonces ahí vas a tener una combinación de patologías. Poder trabajar junto con una plantilla o una corrección ortopédica de ese pie porque está pronado en exceso, poder trabajar el nervio y prevenir antes que se lastime, te va a ayudar un montón. Tenés una persona que está empezando a jugar el tenis, empezá a deslizar el nervio radial antes que el nervio radial se lastime, le vas a ayudar un montón. Entonces, es súper interesante para tratar y también para prevenir. Bien. Javi, muchas gracias en un principio por ese pantallazo. Es más que claro que es para mí una de las formaciones que hay que tener en rehabilitación. Si estás de acuerdo, invitamos a los presentes a si tienen preguntas. Aprovechamos los últimos minutos para sacarse una duda, así que yo no veo si las escriben las preguntas, Jared, así que contestámelas vos, decímelas vos, pasámelas vos, si pasan preguntas, y yo ya me comprometo, si querés hacer más adelante otro vivo, o hacemos vía Meet o algo que por ahí puedan los participantes ellos también preguntar ahí, comprometido. Les prometo el artículo oficial de Jacklock y también un videíto, porque el año pasado se cumplieron los 30 años del concepto de neurodinámica. Y Jacklock hizo un videíto que, ahora que me dijiste, creo que está bueno para que un poco resumen lo que yo hablaba antes también. Sí. Nosotros lo vamos a linkear en un posteo, todo el material que vos nos hacés llegar. Después, a todos los que están interesados mandan un correo acá a info@lernen.com.ar, que es nuestra dirección, y será contestado inmediatamente. Todo material que quieran pedir, lo piden por esa vía también, y se lo enviamos con mucho gusto. Si no veo que haya preguntas, creo que lo que pasa a la gente como a vos, que son tan amplios en sus conocimientos, que no queda mucho para preguntar, ¿no? Pero vamos a hacer esto, si estás de acuerdo, que en las próximas semanas coordinamos a Virginia de Lernen para un próximo vivo, porque creo que estos intercambios son sumamente interesantes y a mí me da una alegría enorme porque en Argentina vengo recién viajando por Europa y me encuentro de vuelta en Argentina y con el orgullo de la calidad de profesionales y docentes que tenemos acá. Anuncio en este contexto, es un chivo. Para el año que viene tenemos la gente de Eric Kopp acá con Zeta Health, con todo lo que es neurología, neuroathletics, atletismo neurológico, que vengo de haberme tomado un curso ahí con esta gente que es absolutamente fantástico. Es llegar al sistema nervioso desde la visión. Entonces, neurodinámica y esas cosas, creo que estamos viviendo una época muy bella en nuestra profesión, donde hay mucha evidencia y mucho soporte científico para lo que estamos haciendo, cosa que a nuestra profesión le hace básicamente bien. Y vos sos un exponente sumamente importante en todo esto. En ese sentido, muchísimas gracias, Javi, por tu laburo, por tu generosidad que tenés siempre en tus cursos, y te invitamos en las próximas semanas para un próximo meet. Perfecto, Harry. La próxima metemos algo más clínico también, con ejemplos clínicos que sé que a los fisios en general nos gusta mucho, ¿no? A partir de ahí
podemos meter algo más clínico. No más que agradecerte a vos, Harry, por todo, Harry. Siempre es bueno agradecer a las personas que han ayudado a formar, y vos fuiste una persona muy, muy importante en mi trayectoria, así que siempre un gusto verte a vos, aunque sea virtual. Yo prefiero que nos veamos cara a cara, pero bueno, no, Almuerzo nos vemos en persona, siempre es un gusto y siempre es una cosa atractiva esto, ¿no? De ir viendo cosas nuevas, hay que estar moviéndose todo el tiempo. Creo que es fantástico. Fantástico. Muchas gracias a los que se han conectado. Vamos a grabar este video y lo suben en estos días después a nuestras redes. Para los que no pudieron hoy estar, lo van a poder ver. Muchas gracias, Javi, y hasta la próxima. Adiós, a comer. Gracias, muchas gracias. ¿Dónde voy?